noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Colombia cerró el 2021 con uno de los porcentajes más altos de costo de vida de los últimos años. El DANE reportó un índice de precios al consumidor desde el 5,62%, 1,61% más alto que el registrado en el 2020. La carne, las frutas, la leche, los aceites y los huevos, entre otros, fueron los alimentos que encabezaron el alza de precios que no se veía en el país desde el 2016. Para entender esto y mucho más, está con nosotros en Sala de Prensa Juan David García, cofundador de Libertank, Centro de Pensamiento Económico. Él es magíster de Derecho o en Derecho Económico de Negocios Internacionales de la Universidad de Georgetown. Bienvenido a la Sala de Prensa. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, Juan, empecemos por entender qué es la inflación. Bueno, la inflación se puede entender como el aumento generalizado y sostenido de los precios de los productos y servicios que se consumen en el mercado, es decir, de lo que compramos durante un tiempo determinado. En este caso, se mira generalmente lo que estamos hoy viendo, esta cifra es de la inflación o del aumento de los precios en el año pasado, que es del 5,62%. ¿Y a qué se debe entonces que la inflación haya cerrado, pues, la del 2021 mucho más alta que la del 2020? Bueno, hay muchas razones y causas, tal vez hay unas inmediatas coyunturales que tienen que ver con la realidad colombiana y interna nuestra. La más importante es la recuperación fuerte de la economía que hemos tenido luego de estos meses de restricciones que tuvimos debido a la situación de la pandemia del coronavirus, y ahora tenemos pues un repunte muy vigoroso de la economía del 9,7%. Se estima el crecimiento más alto de Colombia en los últimos 115 años. Entonces, eso hace que haya pues un aumento en el consumo, en la demanda, especialmente en el sector de los servicios. También tenemos otro factor importante que fueron las protestas, el paro. Eso también perjudicó las redes de suministro, hizo que se cerraran muchas empresas, perjudicó también digamos, el ambiente y las expectativas en el país. Ha habido un aumento también en los combustibles, el aumento del precio del dólar, un problema en las cadenas de suministro mundiales. Bueno, todo eso se suma, pero hay una razón importante general mundial que tiene que ver con la impresión masiva de billetes, especialmente por parte del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Entonces, esto es lo que está generando también es un ambiente de inflación muy importante en el mundo. En Estados Unidos ya va por el 6,7%, mucho mayor que en Colombia, y es la más alta en 39 años. Entonces, estamos viendo todos estos fenómenos, y a Colombia se suma otro factor que son las expectativas de este año electoral, que pues también generan una presión sobre los precios. Bueno, hay unas condiciones que podríamos controlar, que finalmente es el trabajo del Banco de la República, tener esa inflación entre 2 y 4, pero usted menciona pues muchas condiciones exógenas a nuestro país. Entonces, este año, ¿cómo hacemos precisamente para manejar todo eso que no podemos controlar y que no termine afectando mucho más a los colombianos? Bueno, nosotros desde Libertank hemos estado observando esto con mucha preocupación, porque es que el aumento generalizado de los precios que estamos viendo, especialmente en la comida, en los alimentos, pues a los que más afectan es a las personas de menores recursos. Se considera que el aumento en la inflación afecta 25 veces más a los pobres, y especialmente vimos que en este año, y pues debido a la pandemia, aumentó la pobreza en Colombia. Entonces, los colombianos están realmente afectados por esto. ¿Qué medidas concretas podríamos pensar que se deberían empezar a implementar? Una muy importante, bajar los aranceles. Segundo, bajar y moderar en la medida de lo posible también los impuestos. Todo esto son adiciones que se hacen a los precios y que se puede controlar y se puede facilitar. Igual, facilitar y reducir los trámites, especialmente para la producción de alimentos en el país. Todos estos trámites que tienen que ver con el ICA, el INVIMA y demás, en la medida en que se puedan hacer más fáciles, reducir los costos de transacción, todo eso estimula también
que pueda tener la gente más dinero en el bolsillo. La prioridad en este momento tiene que ser, casi que sobre cualquier consideración, que los colombianos podamos tener acceso a comida barata. Perfecto. Vamos a detallar sector por sector. Usted ya nos mencionaba lo de los alimentos. Hay otra cosa que la gente no entiende y es los servicios públicos. Normalmente los servicios públicos se supone, o según la teoría, tienden a subir precisamente con el número de inflación. Si comparamos la inflación del 2020, pues el 2021 estos servicios públicos pues sobrepasaron la inflación del 2020. ¿Cómo explicar que eso se puede o que eso se da en un país como el de Colombia? Claro, es que nosotros tenemos ya en el ámbito de los servicios públicos un sector que no es en el que realmente prevalezca o predomine la libre competencia, distintos productores, que podamos escoger entre muchas opciones y entonces los consumidores seamos los que, con base en consideraciones de precio y de calidad y de servicio, pues escojamos el que más nos guste, sino que esto está pues fuertemente regulado por el Estado. Entonces hay una salida que se puede pensar, es cómo podemos liberalizar, abrir mucho más el sector de los servicios públicos a la competencia, que lo que hace en últimas es beneficiar a los consumidores y tiende a bajar los precios. Pero hay que entender que eso pues no es algo que se dé a la noche a la mañana y que pues es algo que está atado a unas cuestiones, digamos, legales que ya están pues muy fuertemente establecidas y a lo que tú comentabas, que hay, digamos, una serie de restricciones que hace que las autoridades no tengan mucho margen de maniobra. Aquí lo que se necesitan son reformas. Perfecto, sigamos con los arriendos, por ejemplo. Los arriendos tuvieron también un alza importante en el 2020. ¿Qué fue lo que pasó y qué se espera con este dato de inflación en los arriendos en este año? Bueno, los arriendos es un fenómeno que indudablemente tiene que ver con las condiciones del contrato, pues de que cada uno de las partes haya establecido. También ahí hay una fuerte intervención del Estado, especialmente en ese mercado, digamos, existe muy poco margen de maniobra para que los arrendatarios puedan hacer aumentos o puedan tener cambios en los precios que, digamos, afecten mucho a las personas que están en este momento arrendadas. Entonces, digamos que es muy poco el margen de maniobra también porque eso es una cuestión que está ampliamente regulada y restringida por el Estado. Todos esos controles de precios lo que hacen en últimas es encarecer y dificultar que los consumidores tengan acceso a ese tipo de servicios o de bienes, como en este caso el arriendo. Este año, ¿qué va a pasar este año con ese arriendo? No, pues como ustedes ven en la ley, eso está pues previsto que no se pueden hacer aumentos muy exagerados. Entonces, digamos que si se pudiera liberalizar mucho más, abrir mucho más ese mercado, podríamos tener cambios en los precios que puedan obedecer a otras razones y a consideraciones que se den entre las partes. Pero en este momento lo que tenemos es muy restringido ese aumento, entonces no existe mucho margen de maniobra para hacerlo. Entonces no va a haber en el año un incremento, digamos, desaforado, eso no se puede hacer. Perfecto, bueno, ahora también vimos en la rueda de prensa precisamente donde el DANE pues anunció esta inflación, que las ciudades con mayor inflación, pues entre las ciudades está Santa Marta y con la de menos inflación está Bogotá. ¿Cómo explicar que la capital del país tuvo mejor comportamiento de los precios? Bueno, porque la capital del país cuenta con mayor disponibilidad de productos, de productores, de empresas, y esa competencia tiende a, digamos, favorecer un poco más al consumidor y a que los precios no se incrementen de forma tan abrupta. Pero en otros sectores y zonas más apartadas del país, esto no es así. Además, hay que tener otro factor muy en cuenta y es que dentro de las propias ciudades hay muchas realidades. No es lo mismo el norte de la ciudad que el sur de la ciudad, un barrio que otro. No es lo mismo lo que se mide en el mercado formal que lo que se mide en el mercado informal. Entonces hay también muchas realidades
que no están siendo suficientemente detectadas por los análisis que nosotros vemos oficiales de las autoridades, porque hay subyacente una cantidad de circunstancias y de condiciones, sobre todo de informalidad, que hacen que se produzcan muchas otras situaciones que no podemos nosotros poder monitorear de manera tan precisa. Usted nos explicaba también que este peso de la inflación pues es mucho más fuerte para los bolsillos tanto de los hogares vulnerables como de la clase media. ¿Esto podría representar en un crecimiento de la pobreza este 2022? Claro, uno de los principales efectos de la inflación es que se come esa recuperación económica, todo ese crecimiento que traíamos, que se estaba traduciendo en más fuentes de empleos, ha venido cayendo el desempleo, pero sigue siendo alto, por encima del 11%. Entonces, se come ese aumento en los salarios. También ahora tenemos un aumento histórico del salario mínimo, que paradójicamente lo que hace es también golpear al aumento de la inflación, porque pues al tener, el existir mayor disponibilidad de dinero en el mercado y también pues más billetes, lo que claramente esto genera es una presión de aumento de los precios. Entonces hay que tener mucho cuidado con generar ese tipo de situaciones que son de gran aumento de la incertidumbre, producto, entre otras cosas, de esa volatilidad que se está presentando en este momento en el país, porque vemos que hay crecimiento, pero que el crecimiento se lo puede tragar, se lo puede comer este aumento de la inflación. Entonces la inflación también tiende a ser un generador, una especie de impuesto encubierto que terminamos pagando todos los colombianos. Otro de los rubros también que impulsó esta inflación fue el de los combustibles y el 1 de enero nos levantamos con un aumento de 176 pesos en promedio de la gasolina corriente. ¿Eso significaría que, pues como normalmente mes a mes sube la gasolina, puede seguir aportando a que el 5,62% siga aumentando? Exactamente, esto es incluso un fenómeno mundial. Ya tenemos un precio del petróleo por encima de los $80 el barril. Tenemos también que Colombia pues necesita también, no solamente produce petróleo, pero también tiene que refinarlo. Y entonces en materia de refinerías, Colombia tiene ahí unos costos muy grandes en materia de combustibles, además con toda una carga tributaria fuerte que hace que eso afecte directamente el bolsillo de los colombianos. Entonces, sí, si no se toman medidas correctivas, por ejemplo, el Banco de la República ya ha empezado a aumentar la tasa de interés, eso es una buena medida, hay que mantener esa independencia del Banco de la República, que es un gran logro de nuestra Constitución del 91, y el Banco de la República pues ha tratado de volver a su inflación objetivo, que es del 3%, probablemente para el año entrante se calcula que pueda estar la inflación entre el 4,5, o sea, puede ser inferior a la de ahora, pero si no se, tomando las medidas que les estoy diciendo, pero si no se toman esas medidas más fuertes y si el ambiente mundial sigue tan complejo y si adicionalmente tenemos una situación interna de impresión de billetes o de que se ponga en peligro la independencia del Banco de la República con el cambio de gobierno o un cambio constitucional que se venga, no sabemos qué puede pasar en el próximo año en Colombia, ahí sí podríamos tener una inflación mayor. Si no, la tendencia va a ser a que va a ser más moderada, pero desafortunadamente no creo que lleguemos en el año entrante a la inflación objetivo por debajo del 3% que ha mantenido el Banco de la República.
Usted también mencionaba el dólar. Colombia inició pues este enero, estos 6 días, con una volatilidad extrema en el dólar. Llegamos a más de 4.100 pesos en el dólar y bueno, todo lo que importamos pues se traga precisamente esta devaluación del peso, diciéndolo así. Entonces, ¿cómo puede entonces? La gente se pregunta, ¿será que esto se va a acabar rápido? ¿Será que ya no vamos a seguir pagando tanto por el dólar? ¿Cómo explicarle eso a la gente? Bueno, hay que partir de la base de que vamos a tener ya un dólar más o menos en ese nivel de los 4.000 pesos. Eso, pues, es bueno para las exportaciones de Colombia y Colombia, pues, está, digamos, con grandes retos en esa materia, pero de todas formas, hay que entender que el dólar, por la situación internacional, por los conflictos internacionales, especialmente, por ejemplo, ahora las tensiones en Ucrania, etcétera, las perspectivas de que pueda haber una nueva crisis mundial, el aumento de la inflación en Estados Unidos, que se está considerando que hay un recalentamiento de la economía y que pueda llegar a una crisis peor incluso que la de 2007-2008, todo eso hace que la gente se refugie en varias monedas, entre ellas principalmente el dólar, que es la principal moneda del comercio internacional. Más del 50% del comercio de las transacciones comerciales internacionales se realizan en dólares. Entonces, pues eso indudablemente va a llevar a que esa moneda sea pues más apreciada, sea más buscada y que en Colombia pues nuestra moneda en cambio no sea considerada pues como tan valiosa. Yo creo que vamos a tener niveles así altos y de pronto con un ritmo de crecimiento del dólar de aquí a las elecciones. Ya después veremos qué pueda pasar, puede que se crezca mucho más el precio del dólar o que se modere, incluso que baje un poquito, pero ya siempre alrededor de ese precio de los 4.000. Hablando de los alimentos, también vemos cómo los restaurantes o la comida en calle pues también se está incrementando de precio y uno habla pues con los dueños de estos negocios y ellos aseguran que ya los costos de producción son demasiado altos y que ya es necesario pues transferírselos al consumidor final porque realmente no pueden seguir pues ellos asumiendo estos gastos. Esto significa entonces que o vamos a tener más cierres de empresas o definitivamente más costos en los bolsillos, se va a acabar la compra masiva en los restaurantes, se va a disminuir. ¿Cómo es ese panorama? Bueno, en la medida en que siga aumentando los precios y que esto afecte el bolsillo de las personas, sobre todo, como les decía, más de 25 veces afecta más a las personas de menos ingresos, ahí es donde primero se va a sentir. En los niveles medios y altos es posible que esto se demore un poco más o que no se sienta tanto, además porque tenemos de pronto un aspecto que se ha visto como una posible causa del aumento de la inflación, es que había mucha acumulación de ahorro y de consumo que no se hizo, que no se realizó durante los meses de las restricciones del coronavirus y demás. Entonces, si no hay nuevas restricciones, si no hay nuevas limitaciones pues a la actividad económica, es posible que siga aumentando en términos reales generales el consumo y especialmente en el sector del comercio. Se prevé que en Colombia el año entrante podamos tener un crecimiento económico por encima del 3,5, 4% aproximadamente, 4,5%, si siguen pues digamos las tendencias. Lo que pasa es que eso es muy variable y está pues sometido a muchas condiciones y a muchas influencias internas y externas, especialmente la cuestión electoral, que no sabemos si eso se materialice pues en ese nivel. Pero la idea es que por lo menos ahora va a seguir aumentando el consumo, incluso con aumento de precios. Y además porque, como decíamos, esto está generando un aumento también de los salarios y con el aumento del salario mínimo, pues también se espera que haya un cierto aumento en el consumo. Entonces, para la respuesta de ¿y cuándo va a bajar la inflación? ¿Qué podríamos decir? Bueno, la inflación se considera, pues los expertos en el mundo, pues el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, consideran que este es un problema coyuntural, que en el mundo, pues digamos general, y más o menos eso se puede aplicar al caso colombiano, y ellos dicen que es una cuestión coyuntural, que es una cuestión temporal, que más o menos en la medida en que avancemos en el año 2022, vamos a ir
sobre todo hacia finales del primer trimestre, vamos a ir empezando a ver una moderación en el crecimiento de la inflación, que les decía, las proyecciones son hacia que este ritmo pues no va a seguir aumentando. Lo que pasa es que como hay tantos factores imponderables, pues tantas influencias que pueden darse, cambios bruscos, abruptos, sobre todo de gobierno, sobre todo si se desata una crisis internacional, si hay nuevas restricciones por el coronavirus, si hay una situación, digamos, de crisis financiera mundial como la de 2007-2008, que se está previendo que pueda llegar en el 2022 o 2023. Todas esas, digamos, incertidumbres generan también un golpe sobre los precios y eso hace que no podamos decir si vamos realmente hacia una disminución de la inflación en el año entrante, pero lo que sí se dice, digamos, por la corriente general de los expertos es que sí va a haber una moderación en los precios luego de unos meses. Bueno, pues ojalá sea así por el bolsillo de los colombianos. Diciembre también jugó pues un papel importante en en esta cifra general de 5,62%. El IPC se ubicó en 0,73% y fue casi el doble del mismo periodo del 2020. ¿Por qué pesa tanto? ¿Por qué fue tan importante el papel de diciembre en esta cifra? Lo que pasa es que en diciembre, pues, como les decía, venía todo un consumo retrasado, acumulado, con ahorro, que digamos se desfogó y se empezó a generalizar en este periodo por las compras de Navidad y demás, también por las expectativas de que está aumentando, digamos, el crecimiento de la economía, de que hay más oportunidades, de que está bajando el desempleo, todas esas expectativas también ayudaron, pero también eso todo viene relacionado con fenómenos globales como la crisis en las cadenas de suministros, la escasez de contenedores en el mundo, pues porque no se preveía que iba a haber una recuperación tan rápida. Eso era lo que se consideraba. Se cerraron muchas empresas y entonces cuando volvieron a la actividad y cuando volvió, digamos, la demanda, no había suficiente producción para cumplirla. Lo mismo en Colombia, tenemos el caso del paro, de las protestas. Esas protestas habían hecho también que muchas empresas pequeñas especialmente tuvieran que cerrar y eso generó que pues cuando ya vuelve el consumidor a buscar esas empresas, esos productores ya no los encuentra y entonces eso también tiene unos efectos. También está la crisis de los semiconductores, de los microchips en el mundo y eso está también atado, por ejemplo, al incremento de los precios y a la escasez de automóviles en el mundo. Entonces, bueno, hay una cantidad de factores que se juntaron en el mes de diciembre en el mundo y en Colombia que generaron pues que fuera un momento, digamos, de mayor aumento en los precios y que se sintiera en el bolsillo de la gente. Bueno, y con este panorama tenemos una inflación pues que es una de las altas que hemos tenido en el país. También tenemos un desempleo de 2 dígitos, tenemos un crecimiento muy bueno en el 2021, pero que seguramente no lo vamos a poder sostener en el 2022. También un dólar por encima de los 4.000 pesos. Con todo este panorama, ustedes los analistas, ¿qué esperan en materia económica hasta 2022? Bueno, en 2022 se espera, pues en términos generales, un crecimiento que puede estar en torno al 3,5% o el 4,5% aproximadamente. Es decir, va a ser un año relativamente bueno, especialmente para el comercio, especialmente para la inversión, porque había todo este represamiento de antes y porque ya, digamos, se puede empezar a disipar un poco más el panorama. Ahora, ¿de qué dependerá que esto pueda ser más alto o más bajo? En gran medida para el caso colombiano de la cuestión electoral, porque en Colombia la elección del Congreso primero y del presidente después tiene mucha influencia en las expectativas de los empresarios, de los inversionistas locales y extranjeros, y también eso influencia mucho, digamos, la percepción
de los colombianos en general y de las familias, ¿cierto? Entonces, va a haber en los primeros meses, hasta que no se decida más claramente quién va a ser el presidente y con qué programa económico va a llegar, pues porque en Colombia el Estado tiene pues bastante influencia en la economía. Entonces, hasta que eso no se disipe, pues entonces no tendremos claro si vamos hacia un crecimiento mayor o menor. Lo importante es que si se tiene un crecimiento alrededor del 4.5 como se prevé, o incluso por encima, ahí ya el país empezaría nuevamente por el camino de la reducción de la pobreza, que tiene que ser nuestra gran obsesión. ¿A través de qué? De la generación de empleo masivo, que es, como decíamos, un desempleo por encima de los 2 dígitos. Eso es insostenible y es una cuestión estructural. Entonces necesitamos bajar los costos no salariales, necesitamos bajarle los impuestos a las empresas, que sea mucho más fácil hacer negocios en Colombia, tenemos que facilitar los trámites, reducir los costos de transacción en general que afectan y que encarecen la generación de empleo formal en el país. Entonces hay que tener todas estas facilidades mucho más disponibles. Vamos a ver qué ofrecen los candidatos. Parece ser que no hay mucho ambiente para esto. Lo que se está proponiendo más es asistencialismo, más subsidios, más gasto público, que ya de por sí pues, ha crecido enormemente. Colombia ha tenido un incremento de más del 50% del gasto público en los últimos años, con aumento de los impuestos, y los más golpeados son las empresas, que son precisamente las que generan empleo, y ese empleo es el que al fin y al cabo puede aumentar mucho más la calidad de vida de los colombianos. Juan David García, pues muchísimas gracias por todo este contexto, explicaciones. Él es el cofundador del Centro de Pensamiento Económico Libertad. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol Ahora. Un gusto, hasta luego. Y hasta aquí, Sala de Prensa. Los dejamos con nuestra programación en Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.